para fundamentar su acción es el desprecio, el demérito de los períodos a través de los cuales los gobiernos nacional popular con rasgo industrial pusieron de pie a la nación. El elemento calzó en varias zonas de la sociedad. Creo que ha habido una suerte de alejamiento de una parte de la población del estudio de la historia, del conocimiento de lo vivido por nuestros antecesores y también por nosotros mismos, no tantos años atrás. Hablo de 100 años de populismo. Le damos la bienvenida a el querido amigo, gran historiador nacional, Pablo Hernández. ¿Qué tal, Pablo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo anda la gente de Radiográfica? Muy bien, contentos de tenerte al aire, preocupados por la realidad por la que estamos atravesando, a veces sin respiro, como para hacer un alto y charlar de otras cosas. A ver, ¿qué sentiste, qué pensaste cuando escuchaste a Milei hablar de 100 años de populismo, reivindicar el país mitrista? Contame. Bueno, sentí en verdad que él coincide siempre en las cosas que dice, en el sentido que no tiene nada que ver con la realidad. Uh-huh. Si habla de 100 años de populismo, y estamos yendo a 1924, ¿qué significa eso? Antes de el 24 no había populismo, en el 16 no era populismo Irigoyen. Me parece que lo que ocurre en verdad es mucho más sencillo. Él utiliza ni siquiera consignas, eslogan que él supone son la verdad, y entonces sale a desparramarla por la televisión, por el TikTok, por internet, por donde le gusta. Pero eso es todo. La realidad va por otro camino, y para hablar de populismo en serio habría que hablar de historia en serio, y a eso a él no le interesa. Pues sobre todo porque cuando uno rastrea cada periodo de la vida nacional, se encuentra con que en esos tramos tan denostados por el liberalismo es cuando el país creció. Se invierten los términos de la narración. Claro, porque precisamente en lo que algunos llaman populismo y nosotros preferimos llamar gobiernos populares, aún con matices, aún con diferencias, es cuando la gente, los hombres y las mujeres de la patria, pero la patria en su totalidad, fue creciendo, fue mejorando y fue siendo de a poco más feliz. Es decir, vayamos entonces a la ley Peña, vayamos a Irigoyen siendo elegido presidente, esa clase media que empieza a ocupar algunos trabajos públicos, incluso en el Estado, ¿no? Y al menos los hombres pueden votar, y con un voto secreto y obligatorio. Y si seguimos pasando a populismos, no en el sentido negativo, sino en el sentido de categoría, pero insisto, en lo que nosotros llamamos popular, y bueno, pegamos un salto muy grande allá en el 45, allá en el 46, allá en el 47, cuando es el peronismo el que llega al gobierno, cuando es el 17 de octubre, cuando llega al gobierno mediante elecciones, cuando en 1951 por primera vez pueden votar también las mujeres, pero son los tiempos donde hay trabajo, son los tiempos donde hay comida, son los tiempos donde hay momentos para la fiesta, son los tiempos donde crece la industria, son los tiempos donde se empiezan a fabricar desde algún auto hasta aviones. Claro. Son los tiempos en que la Argentina puede ayudar a los pueblos hambrientos de los distintos momentos, a España algunas veces, alguna cosa en Italia. Raman Rey, un gran historiador israelí, recordaba incluso que él había visto en Israel mismo sábanas disfrazadas con el logo de la Fundación Evita. Y bueno, esa es la Argentina del populismo que le molesta tanto a Milei y que en rigor hizo felices a millones de argentinos. ¿Y qué pasó, Pablo, ahí? Vos que sos historiador, pero que además has
brindado tu conocimiento a alumnos en distintas oportunidades. ¿Qué pasó como para que una buena parte de la población llegara a creer en esas aseveraciones terminantes y falsas? Hubo un problema educativo, un problema comunicacional, porque por un lado está la verdad. Ahora, la verdad no prende, da la sensación que hay zonas de la comunidad que prefieren una narración idealizada y opuesta a lo que ha ocurrido en nuestra historia. El tema es complicado. Se resume a veces también en una especie de consigna, o por lo menos de título, aquello que se llama la batalla cultural. La batalla cultural existe, pero no es hablar de historia solamente, no es hablar de revisionismo histórico, no es rescatar nuestra línea con San Martín, con Belgrano, con Dorrego, con Rosas, con Irigoyen, con Perón, hasta llegar a la actualidad. El tema es mucho más profundo, porque tiene que ver con lo que se sabe elegir cotidianamente. Y en ese sentido, me parece que acá hay un gran retroceso a través, por una parte, de los medios de comunicación, pero no se le puede echar solamente la culpa a los medios de comunicación. Somos los hombres y las mujeres los que escuchamos los medios de comunicación, los que vemos la televisión, y nosotros tenemos la responsabilidad de meditar con coherencia de acuerdo a los mensajes que nos están mandando, y lo aceptamos como si nada, y bueno, la cosa ahí es complicada. ¿Por qué se entusiasma la gente con esos eslogans? ¿Por qué decide no tomarse la tarea cotidiana, profunda, pero además muy linda de pensar? Y bueno, eso es complicado, pero tampoco se puede decir que la gente sea irracional. La gente también se enoja en su momento o piensa de alguna manera, hasta erróneamente, porque la situación en la que vive no es la que más le gusta. A veces es absolutamente una cosa equívoca esa posición, porque la está pasando bien y así todo quisiera tener más o no estaría conforme con lo que ha logrado. Pero otras veces porque había motivos correctos para no estar conformes con lo que se está viviendo. Ahora, ¿qué pasa? Me da la impresión a mí. Por supuesto que nadie se culpa a sí mismo. Por supuesto que todos piensan que cuando algo pasa, la culpa la tiene el otro. Y la culpa es del otro si algo le sale mal, cantaba Serrat dándonos clases en su momento. Y tiene razón. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente, como alternativa a esas cosas que no le salen de todo bien, piensa que puede solucionarse con cualquier tipo de cambio. Y a veces los cambios son para peores. Claro, el desconocimiento no radica en tener bronca por un presente difícil, sino en la opción escogida. Porque vos te acordás, Pablo, Menem en su momento planteó una revolución productiva, planteó un salariazo, es decir, mintió. Ahora, Milei prácticamente los pasos que viene dando y que ahora se están discutiendo en el Congreso a través de la ley que impulsa, anunció esto, anunció que reivindicaba a Cavallo, que reivindicaba a Sogaray, anunció que reivindicaba a Margaret Thatcher, anunció que reivindicaba a el ajuste como política básica económica. Es decir, lo curioso no es que no hayan votado a tal, es que hayan escogido a cuál, ¿no? Sí, yo sería un poco crítico, o si se quiere ser más suave, un poco autocrítico, con respecto al tema de Menem. Es verdad que en 1989 él prometió el salariazo, pero a Menem después se lo volvió a elegir en 1995, sí, cuando había privatizado las empresas importantes como YPF, como Aerolíneas Argentinas, cuando había crecido la desocupación, cuando se había convertido
un poco en el reinado nuevamente de la plata dulce, y mucha gente que estaba dentro del sistema, porque tenía la suerte de tener trabajo, y es verdad, con la convertibilidad no había inflación, esa gente no se fijaba en todos los que se estaban quedando sin trabajo, no se fijaba que la Argentina estaba quedándose sin trenes, no se fijaba que en la Argentina se estaban cerrando pueblos porque no pasaban más los trenes, no se fijaba en que eso iba a terminar necesariamente mal. Y bueno, me parece que no es la primera vez que la gente no piensa con la serenidad y más que la serenidad, con la reflexión necesaria como para no imaginar cosas. A veces yo pienso, y lo digo un poco en broma, ¿no?, que no es casualidad que García Márquez haya sido exitoso en primer lugar de todo el mundo en la Argentina. Es como si la Argentina y ciertos sectores sobre todo prefieran el realismo mágico a la realidad. Sí. Y no, la realidad es tosuda y se va imponiendo. Y bueno, otra vez, de alguna manera, algunos sectores eligen el realismo mágico. El cambio va a ser suficiente, cualquier tipo de cambio. Esto no me gusta, y bueno, y sí, algunas cosas no andaban bien, algunas cosas demoraban, algunas cosas andaban mal, pero los cambios siempre han sido para peores en estos últimos tiempos. El PAMI no era lo ideal ni mucho menos. Cuando le mandaban a la gente adulta, porque en el PAMI se atiende la gente adulta, a que hiciera todos los trámites por internet y por el teléfono celular, y si no sabía usarlo, que recurriera a sus hijos, a sus nietos para que lo ayuden. Y eso no estaba bien. Había que tener la gente trabajando para ayudar a la gente adulta. Pero claro, la opción a eso no sería un PAMI mucho peor, un PAMI que ahora recorta los remedios, un ministerio o una secretaría de salud donde no da ni siquiera los remedios oncológicos. Y bueno, no basta con enojarse cuando algo no nos conforma del todo. Si hay que buscar un cambio, hay que buscarlo, sí, pero que sea para bien. No cualquier cambio que termine en un desastre como está terminando esto, ¿no? Pero bueno, yo no me preocupo tanto por Milei solamente. Es más, me parece que es lo menos importante de todo. Y me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que lo que importa es la gente que votó a Milei. ¿Y de en qué sentido importa? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué canta la marcha peronista? El pueblo entero está unido. Bueno, el pueblo entero nunca puede estar unido. Eso es más que nada una metáfora. Cuando sube cualquier presidente, bien intencionado, incluso dice que gobierna para todos. Nunca se puede gobernar para todos. Rodolfo Terraño decía, allá por 1973, que sí se podía gobernar para la mayoría. Y en ese sentido me parece que ahí tenemos que ir, ¿no? ¿Qué hizo Perón en aquel tiempo? ¿De qué hablaba? Y él hablaba de sumar un 85%, no de peronista, por supuesto que no de que le votaron un 85%, sino que solamente que Ala fue un 15%, reaccionario por ideologías o por intereses económicos, claro. Lo que representación en aquel momento el Sogaray, Manríquez, Ezequiel Martínez, pero los que votaban al peronismo, los que votaban al radicalismo, a la democracia cristiana, al MIT, estaban dentro de ese 85% que estaba a favor de la gente con todos sus matices. Y bueno, hay que buscar, hay que recuperar para llegar a ese 85% también, otra vez. Y sobre todo, buscarlo de los jóvenes, porque muchos de los jóvenes que votaron a Milei ya están viniendo para acá. Estamos charlando con Pablo Hernández, uno de los grandes historiadores del espacio nacional en la República Argentina, con trabajos que vale la pena recomendar, destacar, leer, disfrutar. Pablo, te hago una pregunta dolorosa. ¿Pensás que después de todo esto que venimos charlando, con estos errores de cuño propio, sin olvidar el delito que implican los liberales haciendo política, pero con un montón de falencias que vienen de adentro, se ha atenuado la identidad peronista?
¿Pensás que tiene futuro el peronismo como movimiento, que va a calzar en algún momento otra vez en las nuevas generaciones? Mira, yo creo que el tema no es preocupante, sino que es complejo, pero hay que ser realista. Este año se van a cumplir 50 años de la muerte del general Perón. Los que tenemos cierta edad ahora, sí, pero en aquellos años teníamos 20, 21, 22 años, nos habíamos entusiasmado, y mucho, con dos cosas. Una, la Argentina que nos contaban nuestros padres, que habían vivido en la década peronista, de trabajo, de alegría, de fiesta, de muchedumbres en la calle, pero también con la esperanza de un Perón que estaba en España, pero que iba a volver al gobierno o al poder, o a las dos cosas, como al final terminó haciéndolo. Uno, de alguna manera, rescataba a Irigoyen y rescataba a Rosas porque Perón nos decía que habían sido sus antecesores, pero uno se emocionaba con Perón y con la esperanza. Bueno, los jóvenes actuales no se pueden emocionar con Perón, que murió hace 50 años, y la esperanza tiene que ser otra para ellos. ¿Eso significa que el peronismo se murió? No, eso significa simplemente que el peronismo pasa a ser ahora una filosofía, y una filosofía que puede tener éxito si la rescatan nuevas generaciones, pero actualizándolo a sus gustos y a sus emociones. Es imposible pensar que los jóvenes de 18, 20, 25, 30 años, aquellos jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Perón, se entusiasmen con el peronismo como nos entusiasmamos nosotros. Es lo normal que pase. Lo que tienen que encontrarse, sí, tienen que surgir dirigentes que sepan entusiasmar, que sepan enamorar. En el 2003 surgió Néstor y entusiasmó. Surgió Cristina y entusiasmó y enamoró. Y bueno, veremos cómo sigue el partido ahora. Lo que sí queda claro es que los valores del peronismo, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, el nacionalismo cultural, la unión latinoamericana, siguen siendo valores. Y esos valores pueden entusiasmar, sí, a los jóvenes. Si encontramos mujeres y hombres de carne y hueso que sepan dirigirlos y entusiasmarlos rescatando esos valores. Pablo, te mando un fuerte abrazo desde la gráfica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguir en la gráfica y gracias por permitirme seguir conectándome con tantos oyentes. Un abrazo grande, Gabriel. Gracias.